poder introducir este tema y poder compartir algo de lo que habíamos leído, de los dos pasajes que habíamos leído cuando comenzamos el culto. El primer pasaje que estaba en Efesios capítulo 5, en el versículo 15 en adelante, donde el apóstol Pablo dice que tenemos que mirar nuestro andar, que tenemos que ser diligentes en nuestra manera de conducirnos, que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y nos anima, nos estimula a ser llenos del Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a su hijo espiritual: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dijimos que la palabra de Dios es atemporal, abarca todos los tiempos, que la palabra de Dios es aplicable ayer, hoy y mañana, va a estar totalmente actualizada al contexto que nosotros vivimos, porque es atemporal, afecta a todos los tiempos y todas las edades. La palabra de Dios, que es irrefutable, que es lámpara a nuestros pies, que es espada de doble filo, la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios nos hace bien, junto con la operación del Espíritu en nuestra vida, sana, libera, restaura todo nuestro ser. Así que dijimos que los días que nos tocan vivir son días malos y son tiempos peligrosos. Y dijimos al principio que no podemos jugar a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo, que no podemos jugar a ser iglesia porque el diablo no juega, las tinieblas no juegan a ser tinieblas, que es un tiempo de definición donde debemos cada uno de nosotros vivir el Evangelio en toda su plenitud, con nuestra vida rendida a Jesucristo nuestro Señor, con una actitud de fe, con una dependencia de Dios y bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Y que no podemos ignorar los tiempos espirituales que estamos viviendo, porque todo aquel que ha decidido seguir a Cristo tiene la responsabilidad de discernir el tiempo espiritual que nos toca vivir. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: hipócritas, pueden discernir el tiempo natural, pero no pueden discernir el tiempo espiritual. Es necesario discernir el tiempo que vivimos para no errar, para funcionar conforme a la voluntad de Dios. Y les decía que me preocupaba el hecho de que hay muchos que viven como si vivieran en Disneylandia. Estamos en un conflicto espiritual constante y continuo. Alguien me dijo una vez, cuando era adolescente y asistía a algunas reuniones de un grupo evangélico: no te metas con el diablo para que el diablo no se meta con vos. De verdad que ninguno de nosotros cree esto, ¿verdad? El diablo nos tenía bajo su gobierno, bajo su autoridad, hasta el día que Cristo llegó a nuestra vida y fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es no te metas con el diablo para que el diablo no se meta con vos. El diablo ya se metió en tu vida y en mi vida, y Cristo nos redimió, nos justificó, nos libertó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y nos insertó en el reino de los cielos. Por lo tanto, estamos en este conflicto espiritual que es el conflicto de todos los tiempos y de todas las edades. Y nosotros no podemos ignorar el mundo espiritual. Es necesario que podamos tomar conciencia de que el Evangelio no se trata simplemente de cuestiones naturales, sino se trata de cosas espirituales. Y que es necesario que nosotros podamos tomar conciencia del mundo espiritual. Por esto les decía el domingo pasado y les contaba de esta familia donde su hijo se suicidó. Hablé con el papá, hablé con la mamá, estamos buscando la manera de poder llegar a Río Cuarto para asistirles y relacionarles con alguien, pero allí hubo un obrar de las tinieblas, un mover espiritual, donde estos chicos se abrieron a un contacto con demonios y muchos terminaron afectados y otros terminaron muertos. Así que no podemos ignorar el tiempo espiritual que nos toca vivir. Y vivimos tiempos malos. Yo digo, si uno hace un recuento rápido de algunos años para atrás, digo, lo primero que nos tocó vivir fue un tiempo de pandemia, ¿verdad? Inesperado, inexplicable, incomprensible,
donde los medios de comunicación nos saturaban todo el tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero prendíamos el televisor y eran las estadísticas de cuántos habían muerto, de cuántos contagios había, cómo estaban saturadas las terapias intensivas todo el tiempo. Los medios de comunicación nos bombardearon todo el tiempo y de hecho fue así. Muchos murieron, muchos, cientos de miles murieron. Aquí en Argentina, en el mundo murió mucha gente, muchos pastores que nosotros conocíamos y amigos que nosotros teníamos, se los llevó esta pandemia. Un tiempo de dolor, de tristeza, un tiempo donde todavía dejó secuelas en muchos, porque aquel que no fue afectado por el COVID en la parte física ha sido afectado por todo este contexto de bombardeados de malas noticias, de no poder salir a trabajar, donde fuimos afectados económicamente todos, donde estuvimos encerrados. Y yo digo, al que más o al que menos, a todos nos afectó de alguna o de otra manera este tiempo de pandemia. Hoy no vivimos tiempos... la pandemia pasó, pero hoy estamos siendo bombardeados con los medios de comunicación por otras cosas. Uno prende el televisor y lo único que ve en las noticias es muerte, 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 entradera en tal lugar, robaron aquel, muerte, 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 muerte. Cuando uno mira esto, te agarra un espasmo, sumado a la inoperancia de aquellos que están teniendo las riendas del país. Y no hablo de, yo soy apolítico, no hablo de un gobierno, sino de una generación de políticos que han llevado a nuestro país y nuestra realidad a la condición que hoy estamos, con aumentos de precios todo el tiempo, el dinero no alcanza, todo lo que nosotros sabemos que se vive. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, días malos, y es nuestro desafío en medio de este tiempo mantener nuestra fe inquebrantable en el Señor. Es nuestro desafío no menguar en nuestra fe, que los cimientos de nuestra fe estén firmes. Y no solamente es el desafío de mantener nuestra fe inquebrantable en el Señor, sino nuestro desafío es ser lo que el Señor espera que seamos, sal y luz en este mundo, en este contexto que nosotros estamos viviendo. Fuimos llamados a ser sal y a ser luz. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. El contexto es la tierra, el contexto es el mundo, el contexto es donde vos te movés, donde yo me muevo. El contexto es este marco donde nosotros tenemos que ser sal y luz constante y continuamente en medio de este contexto tan difícil. Amén. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, me gustaría que lo podamos leer. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La pregunta es, ¿y si no son carnales, qué son? Son espirituales. Las armas de nuestra milicia, el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aunque andamos en la carne, dice la palabra de Dios, no militamos según la carne. Amén. Nuestra militancia, aunque tenemos los pies puestos sobre la tierra, aunque caminamos en este mundo, afectamos a este mundo, nuestra militancia es en el plano espiritual. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Todos tenemos los pies puestos sobre esta tierra y enfrentamos realidades. No ignoramos nuestra realidad, lo que enfrentamos día tras día. Esto lo dijimos muchísimas veces, no vivimos en un termo, no vivimos en una burbuja, no vivimos en un convento.
Transitamos la calle día tras día, hay que ir a trabajar, hay que ir a comprar las cosas, ¿verdad? Cuando uno va a comprar, el pan no le dice, bueno, yo te canto 2 alabanzas, dame 2 kilos de pan. No, hay que poner plata ahí, ¿verdad? No ignoramos la realidad que vivimos, sino que estamos conscientes, pero nuestra militancia es en el plano espiritual. Dijimos muchas veces que el espiritual no es el que anda haciendo ala deltismo por el tercer cielo y el que anda temblando. No, el espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, la mirada puesta en Dios, sabe tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Amén. Los pies puestos sobre la tierra, pero la mirada puesta en el Señor. Se rige por los principios espirituales. Su vida está regida por principios espirituales, por la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. No se rige por cuestiones naturales. Así que vivimos en un mundo natural, pero nuestra militancia es en el plano espiritual. Aparece la palabra militar, militancia. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos, viene de milicia. Esta palabra viene de militar, milicia, ejército. El apóstol Pablo hace referencia a esto en otros pasajes. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Habla de una batalla y de que nosotros somos militantes, militares, soldados. El apóstol Pablo también dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5, ninguno que milita, otra vez la palabra milita, militancia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es el contexto de la palabra militar, militancia, un soldado. Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo nos habla de tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo, habiendo acabado todo. En el versículo 12 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. La lucha es en el plano espiritual. Mi hermano, la lucha no es con tu hermano, la lucha no es con tu esposa, la lucha no es con tu hijo, la lucha no es contra quien te parece que es un enemigo, la lucha no es contra carne y sangre, sino la lucha es en el plano espiritual, contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Amén. No es contra el otro, sino es contra quien gobierna la vida del otro, quien influencia la vida del otro. Pertenecemos a un gran y único ejército de Dios. Tenemos un general que es nuestro modelo a seguir y tenemos que militar, estar activos, no pasivos. Un militante es alguien que activa, alguien que no mira, sino alguien que pone las manos en el arado, alguien que está activando constantemente. El apóstol Pablo dijo, de tal lugar a tal lugar todo lo he llenado del evangelio del reino de Dios. Los gobernantes de esa época decían, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo con esta nueva doctrina? Los gobernantes de ese momento decían del apóstol Pablo, este hombre es una plaga, es un sedicioso, no se acomodaba a los valores del mundo, sino que se regía por el reino de los cielos y por la guía del Espíritu en su vida. Uno que activaba la iglesia primitiva, fue una iglesia militante, que todo lo llenó del evangelio del reino de Dios. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Y vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencieron por la sangre del Cordero y vencieron por el testimonio de sus vidas. Era una iglesia militante. Un soldado cuando está en guerra, estamos de acuerdo que estamos en una guerra constante, espiritual, que no se puede
uno dormir en este tema. Por lo menos lo que me enseñaron, yo estuve incorporado en mi servicio militar en el año 82. En marzo del 82 me incorporaron al servicio militar y el 2 de abril se desató la guerra de Malvinas, así que me tocó vivir todo ese periodo de la guerra, no en las islas, pero sí desde adentro, bajo bandera, haciendo apoyo logístico, yendo a la base aérea. Y algo que nos explicaban cuando estábamos en guerra: hay dos funciones de un soldado cuando está en guerra. La primera es asegurar posiciones. Uno tiene que asegurar posiciones y no dejar que el enemigo avance. En este escenario que describimos recién, somos bombardeados todo el tiempo. El enemigo quiere movernos de nuestro posicionamiento. Y como soldados del reino, que no debemos enredarnos en los negocios de la vida, tenemos que asegurar posiciones. Y el enemigo constantemente, con todo tipo de pensamientos, sentimientos, porque las tinieblas explotan muy bien las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Por eso nos dice que tomemos el yelmo de la salvación, pero también nos dice que aquel que vive por el Espíritu, aquel que vive lleno del Espíritu, piensa en las cosas que son del Espíritu, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Es necesario asegurar nuestro posicionamiento, el cual el diablo quiere movernos constantemente a través de pensamientos, emociones y sentimientos. Nos quiere descolocar. La palabra de Dios dice que nuestro posicionamiento es ¿en quién? En Cristo. La palabra en conjuntamente aparece en todo el Nuevo Testamento para definir cuál es nuestra posición, dónde hemos sido puestos por el Padre una vez que pusimos nuestra fe en Cristo, una vez que nos arrepentimos, fuimos lavados por la sangre de Cristo, nos bautizamos y por la fe fuimos juntamente con Cristo unidos en muerte, en sepultura y en resurrección para no vivir más para nosotros. El lugar donde hemos sido puestos es en Cristo. El término en, con y juntamente aparece en todo el Nuevo Testamento, determina nuestro posicionamiento, dónde te puso el Padre y dónde me puso el Padre, en Cristo. Amén. Por eso cuando te pregunten cómo estás, en vez de decirle bien o mal, decirle simplemente en Cristo. En Cristo, porque esa es la única realidad. La realidad no es lo que percibimos. La realidad no es lo que el diablo quiere hacerme sentir. La única realidad es lo que dice la palabra de Dios y la experiencia que hemos tenido a través del Espíritu Santo de que estamos posicionados en Cristo. En Cristo nos movemos, existimos y somos, dice la palabra de Dios. Y ese es el lugar donde el Padre nos colocó, en Cristo. Miren, hay algunos textos que a mí me gustaría, aunque nos lleve un poquito de tiempo, leerlos, porque es la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 28. Colosenses 3:3. Romanos 8, 31 al 37. Aquel que tiene Hechos 17, 28 y lo puede leer con alta y fuerte voz. En él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En él nos movemos, en él existimos, en él somos. Amén. En Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él es nuestra bendición. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué tremendo este pasaje. ¿Dónde está nuestra vida? Y tenemos temor, lo digo por mí, tanta incertidumbre a veces, tanto temor, tanta ansiedad, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37.
¿Sí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Al 37? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos ama. Amén. Solo tenemos que mediante la fe permanecer. Miren en Juan capítulo 15, donde nos habla de el Padre es el labrador. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. A ver, esto es bueno tenerlo claro. No somos ni labradores ni vid. Porque algunos tienen síndrome de labrador. Andan achando por aquí, por allá. Somos pámpanos. Somos pámpanos. Y el pámpano, lo único que se requiere del pámpano es permanecer. Y la palabra permanecer aparece 10 veces en los primeros 4 versículos, donde dice que separados de Él nada podemos hacer, nada va a llevar el sello de la bendición de Dios, que nuestro desafío es permanecer en Cristo. Y el pámpano no hace nada en particular, no tiembla, no hace nada en particular, solo permanece en la vid y a través de la vid va recibiendo la vida que pasa a través de la vid al pámpano. Es una relación estable, profunda, vital, que no está sujeta a cambios. ¿No conocen gente que dice, hoy emocionalmente no estoy muy bien y ese día parece que dejó de ser cristiano para toda la vida? No está sujeta a cambio, nuestras emociones no cambian esta realidad. El pámpano permanece en la vid y recibe de la vid, en esta relación profunda, vital, experimental, que no está sujeta a cambio y que a la misma vez es frágil. Tengo que cuidar esa relación. Miren, lo único que hay que cuidar absolutamente es nuestra realidad en Cristo, nuestra vida en Cristo tiene que ser cuidada. Porque yo puedo cuidar la mía, yo puedo orar por vos, puedo abrazarte, puedo llorar, puedo llevarte alimento, pero no puedo cuidar la vida espiritual que te pertenece cuidar a vos. Cada uno es responsable de cuidar, de asegurar nuestra relación en fe con la persona de Cristo. Y nuestro trabajo, nuestro desafío es, mediante la fe, permanecer sin ser movidos de Cristo, por más que las tinieblas bombardeen todo el tiempo nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Nuestro posicionamiento en Cristo no es lo que sentimos, no es lo que percibimos. A veces sentimos, no sé si te pasa, que hay etapas donde sentimos que estamos lejos de Dios, ¿sí o no? Tal vez aflojamos en la oración, en la comunión, en la búsqueda del rostro de Dios y nos sentimos lejos, nos sentimos no amados, aturdidos, inseguros. Hermano, Dios tiene el control. Estás en Cristo y estoy en Cristo, y lo que hay que recuperar es el eje, es tener centralidad en Él. Amén. Lo segundo es que un soldado, cuando está en guerra, no solamente tiene que asegurar posiciones, sino tiene que conquistar, tiene que avanzar. Y debemos conquistar áreas en nuestra vida
en el plano espiritual áreas que todavía no están rendidas, ni están bajo el control ni el gobierno del Señor. Es verdad que hay un montón de áreas que están bajo el señorío de Cristo en mi vida y en tu vida, pero también es verdad que hay otras áreas que todavía no están rendidas, subyugadas, puestas bajo el señorío de Cristo. Y son esas áreas que nos llevan a vivir momentos de tensión y momentos de conflicto constante. Por lo tanto, hay que conquistar áreas en el plano espiritual que todavía no están siendo conquistadas para ser rendidas y puestas bajo el señorío de Cristo. Muchas veces queremos pelear y vencer en este escenario en el cual nosotros estamos insertados, en estos días malos y en estos tiempos peligrosos y en este contexto que describimos al principio. Queremos pelear y queremos vencer en este escenario con armas naturales. Y la palabra, el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del mal. Dios no nos ha dejado huérfanos en medio de este mundo y sin armas. Nos dio armas espirituales. Dice claramente, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del mal. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Digo algo, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un recinto fortificado, preparado para resistir ataques o invasiones. En medio del escenario que describimos, es ideal para que las tinieblas, a través de mentira, vaya levantando una fortaleza en nuestra mente donde cada vez es más difícil que entre la verdad de Dios. Se armaban fortalezas alrededor de ciudades, de lugares importantes, para que el enemigo no pueda avanzar. Pero el enemigo, a través de mentiras en este tiempo, de todo tipo de mentira, no amado, no amada, no apreciado, no valorado, no servir, no te va a alcanzar, vas a tener necesidad. Mi hermano, la palabra de Dios dice, no he visto justo ni a un uno ni su descendencia que mendigue pan. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No se preocupen por todas las cosas, hablamos de esto, que se preocupan los gentiles. Mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay una verdad de Dios para rebatir una mentira del diablo, y si no tengo verdad, la mentira del diablo va a levantar fortalezas en mi mente, donde cada vez va a ser más difícil que entre la luz de la palabra de Dios, donde cada vez va a ser más difícil que entre la obra del Espíritu Santo en mi mente, en mi alma, en mis emociones, sentimientos y pensamientos, porque al darle curso a las mentiras del diablo se va levantando una fortaleza donde cada vez es más difícil que penetre la luz de Dios y que penetre el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Mentiras que crean fortalezas en nuestra vida, mentiras de las tinieblas. ¿Dónde estaba Dios en esta circunstancia? ¿Te vino alguna vez ese pensamiento? ¿Dónde estaba Dios en esta circunstancia? ¿No te vino alguna vez? Y si Dios estaba con vos, ¿por qué tuviste que atravesar esto? Diablo ahí, comiéndote la oreja y comiéndome la oreja. ¿Dónde estaba Dios en esta circunstancia? Dios no te ama. Porque si te amara no tendrías que pasar en la situación que estás pasando. ¿Te viene eso de vez en cuando o no te viene? ¿O me pasa a mí solo? Dios no te ama. Miren, cuando venga este pensamiento, Dios no te ama, hay que volver a centrar la mirada, el corazón y toda nuestra vida en la cruz y en Cristo, porque la mayor expresión del amor de Dios es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque de tal manera nos ama Dios que dio a su Hijo unigénito para que vos y yo y todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no te ama. Mentira. Se olvidó de vos. Si fueras hijos de Dios, no tendrías que pasar por esta situación. ¿Te viene eso de vez en cuando o no? Miren, lo primero que hizo las tinieblas con Jesús en el desierto,
Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Y así cuando estaba en el desierto, el que primero apareció fue el tentador. Y lo primero que quiso soscavar en la vida del Señor Jesús fue su identidad. Si eres hijo de Dios, no había nada que demostrar. Jesús tenía claro quién era. Su vida estaba fundamentada en el Padre. No había duda de su identidad, no había que demostrar nada. Él era el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y cuando estamos viviendo tiempos de desierto, tiempos de difícil, el diablo viene, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios no tendrías que pasar esto, y viene a soscavar nuestra identidad. No hay nada que demostrar. Jesús no tuvo que demostrar nada, tenía su identidad clara. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién sos en Cristo? Amén. Somos hijos de Dios, no miembros de una asociación religiosa, ni de una estructura religiosa, ni de una denominación. A los que creyeron y le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos. Amén. Herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Mentiras de las tinieblas que van levantando fortalezas en nuestra vida y nos alejan de Dios y le dan lugar a la tristeza, al desaliento, a la confusión, a la frustración, a los pánicos, a la fobia, a la ansiedad, a la depresión. Amén. Saben algo de esto, ¿verdad? Todo esto le da lugar a la tristeza, al desaliento, a la confusión, a la frustración, al pánico, a las fobias, a la ansiedad y a la depresión. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento que demuestra o refuta o justifica algo. Eso es un argumento. A ver, ¿vieron cuando el Señor llama a Adán y le dice, ¿cómo hicieron lo que hicieron? ¿Cómo desobedecieron y comieron del fruto del árbol que le dije? Y Adán comenzó a argumentar. ¿Y qué le dijo? La mujer que me diste, empezó a argumentar. En vez de decir la verdad, yo era el responsable, porque lo que Dios espera es esto, que yo diga, yo era el responsable de guardar el huerto, de labrarlo, de velar por mi esposa. ¿Dónde estaba Adán cuando Satanás, la serpiente, conversaba con Eva? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Comenzó a argumentar y la llama a Eva y le dice, ¿qué hiciste? Y Eva comenzó a argumentar también, miró para atrás, estaba la serpiente, y dijo, la serpiente, y de atrás de la serpiente no había más nadie. Y el diablo de siempre dice, esto me echan siempre la culpa a mí, siempre la culpa a mí. Nuestro trabajo, no argumentar, reconocer. Argumentar es un razonamiento que quiere demostrar o refutar o justificar algo. Cuando uno se equivoca, cuando uno tiene algún desliz, no estoy hablando de un desliz sexual, que puede llegar a haber y puede llegar a tener, algún desliz entre nosotros, creo que hablemos de desliz en nuestro carácter, desliz en nuestra manera de pensar, desliz en nuestra manera de hablar. Y hay conciencia de pecado, y porque el Espíritu viene a nuestra vida, conciencia de pecado. Pero siempre hay una tendencia a argumentar, ¿no? Bueno, yo reaccioné así porque vos. No. Yo te traté mal, Roxana, porque vos No, yo tengo que ir y decirle, Roxana, te traté mal, perdóname. Yo soy un cabeza dura, todavía Dios está tratando conmigo, perdóname. Y tengo que ir al Señor y decirle, Señor, acá está mi vida. Te confieso que esto es lo que soy y es lo que hice. Gracias porque me mirás a través del sacrificio. Pero no argumentar. No argumento, siempre argumentamos, ¿verdad?
Es lo que hizo Adán, es lo que hizo Eva y lo que hacemos nosotros con el pecado, argumentamos todo el tiempo. Bueno, argumentar tiene que ver con esto, un razonamiento que quiere demostrar o refutar o justificar algo. ¿Cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado? Así avanzamos un poco y terminamos el tema. ¿Cuáles son las armas espirituales? Porque habla de armas espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del mal. Yo voy a citar algunas que me parecieron y que entendí que el Señor traía esto a mi corazón. La primera arma espiritual que me vino a la mente es la cruz de Cristo, la cual dice: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un enemigo, es un aliado nuestro para poner fin a mi vieja manera de vivir, porque esto no se soluciona haciendo fuerza, se soluciona rindiéndonos, muriendo. Leyó Daniel un texto que decía: porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo en Dios. Solo hay posibilidad de nueva vida, de victoria y de una vida de resurrección en alguien que ha muerto. La cruz no es un enemigo, es un aliado, el que quiere venir en pos de mí. No hay vida de resurrección, ni victoria, ni nueva vida sin cruz. Si la cruz no opera diariamente en mí, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida en mí. La cruz le pone fin al viejo Juan, Y con el que mayor problema tiene Dios, no es con el diablo, porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo. Le avergonzó, triunfó públicamente, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Con el que más problema tiene es con el viejo Juan, que no termina de morir, que no termina de rendirse, que no termina de encarnar a Cristo. El mayor obstáculo para que Dios cumpla su propósito en mí soy yo. Y nadie más que yo. Donde tiene que operar la cruz y decir: nosotros en esta realidad con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida en mí. El viejo Juan, dice la palabra, igual que la vieja Norma, o sea, no te estoy diciendo vieja, la vieja Lucía, el viejo Emilio, el viejo Juan, está viciado con los deseos engañosos. Viciado, es un vicioso, es un enfermo, está contaminado, está viciado con los deseos engañosos. La cruz de Cristo le pone fin al viejo Juan, que está viciado por los deseos engañosos, y le da curso a la plenitud de vida en Cristo Jesús en nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende o está difícil? Pero como Daniel lo está grabando, después lo podés escuchar tranquilamente. Otra arma espiritual, la fe. El apóstol Pablo dice: y sobre todo toma el escudo de la fe, con que pueden apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? Alguien dijo una vez: la fe es como dar un paso al vacío, es como tirarse en una pileta sin agua. Y yo me gusta la definición, pero digo, la fe es el paso más seguro que puedo dar, no es un paso incierto. Porque nuestra fe se apoya en lo que Dios dice. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Si yo tengo que definir esto en forma práctica, la fe es creerle a Dios y actuar conforme a lo que Dios dice. Por lo tanto, es el paso más seguro que yo puedo dar en la vida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete lo cumple siempre. Es el paso más seguro. Si voy por donde Dios dice, ¿y dónde encuentro lo que Dios dice? En la palabra. Aquí encuentro la voluntad generalizada de Dios. ¿Y dónde encuentro la voluntad particularizada? El Espíritu de verdad que opera
en tu vida y en mi vida, es el que nos guía a toda verdad y que juntamente con la palabra nos va a conducir siempre a dar el paso más seguro. La voluntad de Dios general la encuentro en la palabra, la voluntad de Dios particular es el Espíritu Santo de Dios guiándome. El apóstol Pablo dice, porque todos aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es necesario, este es un tema aparte, pero necesitamos estar sensibles, dóciles, atentos, centrados, no dispersos, enfocados para poder ser guiados por Él. Y no va a haber posibilidad de errar. Amén. La fe es el paso más seguro que puedo dar. Otra arma espiritual. Bueno, les decía, la fe hay una verdad de Dios para cada mentira del diablo. Y lo que tiene que prevalecer en mi mente y en mi corazón es la verdad de Dios. Pero si no la conozco, no tengo verdad, y la mentira se va a instalar en mi mente y en mi corazón. Otra arma espiritual, la vida de comunión, la relación con Dios, el tiempo quieto, el tiempo dedicado. Efesios capítulo 6, versículo 18 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Si me dan una mano lo leemos. Efesios 6, 18, Primera de Tesalonicenses 5, 17. Sin vida íntima con Dios no hay poder, tampoco santidad, tampoco transformación y mucho menos unidad. Si no podemos unirnos con Él, ¿cómo lo haremos entre nosotros? Efesios 6, 18. ¿Y el que lo tiene? Y Primera Tesalonicenses 5, 17. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Compartíamos con Daniel y con Emilio y con Luis. La oración eficaz del justo puede mucho, y la oración eficaz no es la que es hecha con el intelecto, Miren, por lo general la oración está contaminada con humanismo porque está siempre centrada en mí, ¿verdad? Le pido salud, le pido dinero, le pido amor. La oración que se echa en el Espíritu se centraliza en el corazón de Dios. Mas cómo hemos de pedir nosotros no sabemos conforme a la voluntad de Dios, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, llevándonos a orar conforme a la voluntad del Padre. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando en ello, vida de comunión. Sin vida de oración no hay transformación, no hay poder, no hay unidad, no hay nada. Hay religión muerta. Primera, orar sin cesar. Tan sencillo como eso. Orar sin cesar. A mí me gusta sacarle todo el ropaje religioso a la palabra oración. Y digo, oración es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo digo que más amo. ¿Cuál es la persona que uno dice que más ama entre nosotros? ¿Quién es? Es Él. Por lo tanto, oración es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo digo que más amo. Amén. Sencillamente esto. Te amo tanto, Señor. No es una obligación, no es fuerza. No estoy yendo obligado, no es por temor. Alguien dijo, no es por el cielo tan ansiado ni por el infierno tan temido. Es porque te amo, que quiero estar contigo. Amén. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado. La alabanza, lo que hablábamos hace un momento, la alabanza, que no es lo mismo que cantar. La iglesia no canta, la iglesia alaba. Es otra cosa totalmente. Cantar canta Palito Ortega, cantar canta, bueno, soy un poco antiguo, ¿no? La iglesia alaba. Y solo alaba a aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero,
los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, aquellos que tienen su corazón agradecido, regenerado. Cantar podemos cantar todos, solo alaban y adoran los que tienen la vida rendida, los que son conscientes de la gracia del Padre, el perdón que hemos recibido y que no merecíamos. Alabar y adorar solamente lo hacen aquellos que saben el valor que tiene el tesoro que es Cristo. Amén. Dos circunstancias en las cuales la alabanza, una la citamos en Hechos 16:16, Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, quisieron a la medianoche, no se quejaron, comenzaron a honrar a Dios y a alabar a Dios y a orar, y sobrevino una irrupción del poder de Dios ahí, y Dios fue glorificado, las cadenas se rompieron, las paredes se cayeron. Y un pasaje en 2 de Crónicas capítulo 20, después lo buscan, es cuando Israel tenía que ir a la guerra, y creo que era Josafat el rey, y les dice: miren, adelante van a ir a la guerra, pero delante de todo no tienen que poner a los que tienen las lanzas, ni los cañones, ni las armas, adelante tienen que ir los que alaban al Señor. Y les dice, tienen que ir por delante y tienen que ir alabando y honrando al Señor, y la palabra de Dios dice que ellos cantaban glorificada al Señor porque su misericordia es para siempre. Y el enemigo comenzó a confundirse y se mataron entre ellos, y ellos solamente tuvieron que recoger el botín. El poder que hay en una alabanza que es hecha en el Espíritu, centralizada en el Señor. No cantamos, alabamos a Dios, y a la alabanza y la adoración es un arma poderosa. Se desata poder de Dios cuando honramos a Dios, cuando adoramos a Dios en medio del dolor. No cantamos, adoramos, alabamos, reconocemos. No hay alabanza que suba delante de Dios como un perfume grato más que la alabanza que se da en situaciones adversas. Pasa que hoy no estoy bien, hoy no tengo ganas de alabar a Dios. ¿Te pasa? Cuando estás así, levanta tus manos. Yo aprendí hace mucho tiempo que no tengo que vivir de acuerdo a lo que siento, sino tengo que hacer lo que debo. ¿Cuántos sienten ganas de ir a trabajar todos los días? ¿No te da ganas a veces de no ir? Hoy me quedo, pero es lo que debemos, ¿verdad? ¿Cuánto más en esto? No siento, no tengo ganas, pero debo darle gloria a Dios, honrar a Dios, bendecir al Señor. Amén. La consagración, la santidad. La palabra santidad significa apartado por y para Dios, consagrados a Él. La gratitud. La palabra de Dios dice que tenemos que ser agradecidos en todo y por todo. Tengo algunos textos, pero no vamos a citarlos para no invertir mucho más tiempo. La dependencia de Dios son armas espirituales. Tener claro que nuestra vida no está a merced de ningún político ni de ningún gobierno de turno, que nuestra vida está bajo el gobierno de Dios y que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y yo no estoy diciendo tírate a chanta y no hagas nada, no, vieron que algunos dicen, entonces ¿qué tengo que hacer? Si todo está en las manos de Dios, me tiro a chanta. Y no es tirarte a chanta, pero todo esto, alabar, adorar, santificarme, consagrar mi vida, ser agradecidos en todo y por todo eso me corresponde a mí. Amén, no es tirarme a chanta, todo eso me corresponde a mí. Amén. Dejamos acá. Me pareció